Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? En la comisión directiva pensamos que como primera reunión del año, en lugar de hacer una temática, no porque falten los temas, ya están preparadas varias con temas que se han discutido en el foro sobre todo, más bien queríamos escucharnos entre nosotros para analizar un poco la coyuntura, ver cómo la mira cada uno de ustedes. En el foro un poco se está discutiendo y muy rápidamente voy a explicar, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe, por qué la comisión directiva hizo una declaración en nombre de la comisión directiva, porque no había tiempo para consultar a todos los socios, y en cambio sí había mayoría en la comisión. Cuando pensamos y pusimos en atención, y casi fue una llamada de atención al gobierno, cuando hubo intentos, y todavía los hay, de influenciar sobre la libertad de prensa, por lo tanto la libertad de información, el derecho a la información que cada uno de nosotros tiene, y además el tema de la interferencia en la justicia por casos de corrupción, ¿no? Algunas de estas cosas todavía se están discutiendo, como es el proyecto de SNOPEC, y estaremos atentos una vez más, y ojalá nos dé tiempo a consultar a todos. Dicho esto, el que quiera, yo iré dando la palabra estrictamente según orden de anotarse, así que empiece el que quiera. O la que quiera. Humberto. Muchas gracias, Graciela. Soy Humberto Bonanata. Simplemente va a ser muy cortito lo que digo, lo que no significa que sea tipo bomba. La semana pasada, tomando un café con una personalidad política muy importante, cuando yo le digo a esa persona, no quiero ni decir ni su sexo, le digo, ¿y vos cómo ves, cómo sigue esto? Esto es un desmembramiento mal y pronto. Estoy diciendo palabras textuales que me dijo esa persona. Entonces, cuando le digo, ¿y ese desmembramiento qué implica? ¿Que Cristina lo saca a Alberto? No, este desmembramiento implica que se caen los dos. Por eso la obligación de Juntos por el Cambio es estar más unidos que nunca, porque puede pasar algo mucho más descontrolado que el 2001 y que los que somos políticos o gente conocida no podamos ni salir a las calles. No quiero abusar más y simplemente tiro este concepto que es absoluta verdad de lo que me dijo esta persona, porque es muy preocupante. Muchas gracias, Presidenta. Livianito, ¿eh? Isidoro Capusta. Humberto, ¿qué grado de fundamento tiene eso? O sea, una bomba. Bueno, pero ¿quién lo dijo? No te pido el nombre, pero ¿qué cargo tiene? ¿Qué conocimientos tiene? Porque esto no es un chiste. Es decir, decir eso es muy grave y así de golpe. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Perdóname, yo creo que los fundamentos es la realidad argentina que él visiona, que él palpita, que él vive, que él ve. Es su opinión, la pongo en consideración de la mesa, simplemente por eso, porque aparte, lamentablemente, lo dijo antes de la caída del 31% del Brent, no tenía nada que ver el coronavirus, lo dijo directamente por una situación argentina. Es una persona de consideración y de muchísimos años en política, más no puedo decir. Por eso lo abro a consideración si piensan que es una exageración, si cada uno está libre, pero es mi deber si estoy acá, como cuando puedo recibir algo de información que le puede ser útil a todos, lo mando, también es mi deber contarlo, si no, ¿para qué, no? Muchas gracias. De vuelta. Hola. No, yo puedo aportar algo más específico. Alejandro Poli Gonzalo es mi nombre. Yo lo que puedo aportar es alguna experiencia un poco más concreta de algunas áreas del gobierno donde sí se nota claramente que hay una división muy fuerte interna con objetivos diferentes. Caso concreto la salud, por ejemplo, que es donde estoy trabajando yo en este momento.
donde el ministro no tiene ni posibilidades, dicho por él, de participar en PAMI o en IOMA, que son dos entes, el PAMI es el cuarto presupuesto, y donde hay un proyecto político muy diferente de lo que puede ser un proyecto de Ginés. O sea, ahora, de ahí a llegar a una conclusión, en todas las áreas se escucha lo mismo, así que se nota que hay, evidentemente no es ninguna novedad, que hay divisiones en el gobierno entre el ministro y sus segundos, que generalmente no son de la misma procedencia, y eso se está discutiendo cuando uno escucha hablar a Parrilli en el Instituto Patria o cuando uno ve las cosas que dice Alberto Fernández y que se tiene que decir porque Nora Cortinas le sale al cruce y tiene que ir a verla a él para poder desdecirse o justificarse. Así que el tema está planteado. Hola, yo soy Cacho Sperling, economista. La reunión se abrió con 2 o 3 opiniones, en las cuales no dudo de la seriedad de los que lo dijeron, ni de los que pasaron información. Evidentemente hay algunas diferencias dentro mismo del gobierno, dejando de lado si son del lado K, del lado Fernández, etcétera, etcétera. En general, se había hablado de que uno de los objetivos del presidente Fernández era tratar de llegar a algún tipo de consenso, dada la gravedad de la situación, y de que esta situación no se salía si no era a través de consenso, acuerdos, Consejo Económico Social, etc. Incluso en el discurso de la apertura de las sesiones, la creación, independientemente de lo que uno crea desde lo burocrático, la creación de varios grupos de análisis, consejos, que en principio, con respecto al déficit fiscal, van a generar por ahora más gastos, y nadie pensó o no vio lo del cisne negro que nos está arrasando, no a la Argentina, sino al mundo y a nosotros en la parte que nos toca. Por eso, cuando el petróleo afecta a Vaca Muerta, la soja afecta a las exportaciones y la eventual recaudación fiscal, etcétera, etcétera, todas estas versiones de diferencias, de enfrentamientos o de no coordinación de distintos sectores del gobierno patean en contra de cualquier tipo de proyecto, porque en la práctica, en términos, sin entrar en cuestiones técnicas, el default existe dado la baja de los bonos, de las cotizaciones, etcétera. Entonces, la pregunta es si desde el análisis que se pueda hacer en un organismo pluriideas o experiencias, que muchos de los que estamos acá las tenemos, si se puede acercar alguna idea, no para salvar este gobierno, ¿no es cierto?, del cual no es mi preocupación, sino ver si podemos de alguna manera, cambiando ideas, proponer algún tipo de cosas. Porque hoy escuché que en medio de todo esto le preguntaron a un funcionario de Economía, ¿cómo viene la negociación de la deuda? Nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta. Ese tipo lo tienen que rajar hoy mismo. Puedo decir eso en medio de la crisis de bolsa, medio tontito, ¿no es cierto? Tonto, perdón. Entonces, bueno, esa era un poco mi preocupación, porque todo avanza en una descomposición mundial, la nuestra propia, que siempre vamos un paso adelante de todo, pero no veo que haya intención de todo lo que fueron lemas de campaña, de acuerdos, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, Guillermo Rosenbursel. Bueno, yo no sería apocalíptico. La situación es grave y efectivamente empeoró en las últimas semanas con la epidemia y el derrumbe del precio del petróleo, la caída de las commodities, etc. Ahora,
en mi caso, digamos, no digo en el caso de otros, poniendo una mano en el corazón y otra en el bolsillo, a mí no, la del bolsillo no. Yo, en mi bolsillo. Yo nada del quilombo interno del oficialismo realmente me sorprende. No veo que eso sea algo inesperado, digamos, ¿cierto? Y de vuelta también personalmente, yo sé que se puede discrepar mucho. Hasta ahora Fernández lo viene tramitando mejor que peor, con todas las limitaciones, obviamente, del caso. El cisne negro es un cisne negro porque nadie lo ve, digamos, así que no es que es un cisne negro que no vio el gobierno, no lo vio el gobierno, no lo vio Trump, no lo vio Cacho, no lo vi yo, no lo vio nadie, por eso es un cisne negro. Y efectivamente eso abre un nuevo escenario y que definitivamente no se sabe cómo va a evolucionar. Pero así como hay ciertamente consecuencias adversas muy fuertes, sobre todo en el plano comercial, como conjeturábamos con Ricardo hace un ratito, uno también puede conjeturar que puede haber, paradójicamente, efectos favorables en la renegociación de Argentina la deuda, porque el pánico generalizado por los bonos de los países emergentes, etcétera, abre la posibilidad de que los acreedores prefieran acordar algo antes que perder todo. Así que desde ese punto de vista hay una razón, digamos, para no ser apocalíptico. Ahora, finalmente, después, si puedo volver a hablar, yo sé que ustedes me van a pedir, pero eso fue un chiste. Van a pedir que no hable más. Pero, no sé, yo ayer circulé, bueno, pero no a todo el mundo, a algunos amigos, un reportaje de Fernando Navajas, que es un tipo que todos ustedes saben que es un profesional casi tan serio y respetado como yo, que es un tipo que está muy lejos de la señora Cristina, etcétera. Y bueno, tiene una mirada también comprensiva, por decirlo así, de lo que está haciendo el gobierno y no tiene una proyección de vuelta tremendista de lo que puede suceder con la economía. Sí, algunas cosas que todavía no se hicieron, se hacen y eso está en el aire, saber si se van a querer hacer, si se van a poder hacer y si van a dar, en caso de que se hagan, los resultados esperados. Me consta que hay gente en el equipo económico que tiene en la cabeza esas ideas de lo que habría que hacer en ese plano. Quería dar un dato más. Hoy Florencia Donovan dice en La Nación que en los ministerios, secretarías y la mano en coche no hay nombramientos ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta, ni en quinta línea. Quiere decir que hay una lucha por el poder, porque ¿cómo se que no designe los funcionarios necesarios para que funcione la administración pública? Esto es un artículo que sale hoy en La Nación, que me llama la atención. Pero ¿puedo hacer una pequeña...? Porque si... No, es que si decís eso, decís todo. Ahí la misma Donovan dice, es verdad que Macri tardó más que este gobierno en completar la integración de sus equipos. No estoy defendiendo ni a este gobierno ni al otro. Digo que si vas a dar una información de algo que leíste en el diario, por lo menos decís todo lo que salió en el diario.
Buenas tardes, soy Eduardo Lázari. Si uno mira en función de planes de gobierno, desde el vamos por todo en la Argentina no ha habido planes de gobierno. Es decir, fue una suerte de largo vamos viendo, ¿no? Es decir, lo que marcaba recién Isidoro y que completa Willy respecto de lo que significa que esté vacía todavía la administración de nombramientos. En la provincia de Buenos Aires hay decenas de organismos que están pagando los sueldos desde diciembre a cuenta porque no hay quien firme el sueldo, ¿no? Ese es un dato real. Digamos, hace pensar que de alguna manera es muy interesante ver al peronismo por primera vez enfrentando el inicio de un gobierno en medio de una crisis y sin dinero. Con lo cual, si miramos la experiencia histórica y la enorme capacidad que ha tenido el peronismo a lo largo de 75 años de adaptarse a cualquier escenario, vamos a ver qué es lo que pasa. El 10, es decir, mañana se cumple una 16ª parte del gobierno, le quedan 15 más, ¿no? Y es cierto que queda la sensación de que no ha pasado demasiado, no se sabe qué pasa. Ahora, hay un problema político y un problema económico. El problema político es esa irresolución de la compleja interna que tiene el gobierno. Por otro lado, yo coincido con Willy en lo que significa que un escenario de cisne negro favorece a los que estaban en crisis solitarios y con todos mirándolos, porque el desbande puede ser generalizado, es decir, ya ahora están cayendo todos los valores, es decir, la caída del petróleo afecta a Vaca Negra, pero afecta al negocio petrolero mundial, digamos. Vaca, ¿qué dije? Muerta, negra. Vaca Negra, perdón, cisne muerto, Vaca Negra. Y en ese sentido, digamos, yo no descuidaría prestar atención a la capacidad que ha tenido siempre el peronismo de acomodarse a situaciones que nunca había enfrentado, y esa capacidad es la que les permitió tener como gobernantes a un Cámpora, a un Rodríguez Sá, a un Duhalde, a un Kirchner, a una Cristina, a Perón mismo, que si uno trata de buscar un hilo, el hilo ha sido la capacidad de adaptación a las circunstancias sin ningún anclaje ideológico y con un altísimo sentido del pragmatismo y la oportunidad. Me parece que eso quedará por verse. En una de esas, en 3 meses, estamos ante un escenario apocalíptico o descubriendo que el peronismo de algún lado encontró la forma de adaptarse a esta situación que es novedosa, sin lugar a dudas, tomando en cuenta la historia. Sí, buenas noches, mi nombre es Nora Ginsburg. Bueno, yo creo que no da para ser realmente apocalíptico y espero que no sea así. No tengo absolutamente nada que ver con este gobierno, más aún mi estado general desde que asumió es de tristeza, pero realmente lo defendería por una cuestión de institucionalidad. Creo que con lo que pasó en el 2001 ya fue suficiente como para pensar de nuevo qué va a pasar. ¿Y qué pasó? Pasó peor. ¿Qué pasó después del 2001? Fue peor. Por lo demás, las variables son muy difíciles. Lo han dicho personas que entienden economía mucho más que yo. Pero creo que no va a ser catastrófico. De alguna manera van a salir. Aparte, cuando llega el momento, da la casualidad que el peronismo se une, porque la vergüenza de haber tenido como diputado a Scioli demuestra que ellos encuentran siempre un recurso para ganar, sea lícito o no sea lícito. Fernández prometió, como alguien dijo, acuerdos, consensos. Yo creo, después de haber visto lo que se hizo con Scioli, el papelón aparte de Argentina ante Brasil, porque Scioli es embajador en Brasil, ya había
estado allá, ya había hablado, no les importa nada. Yo creo que van a encontrar la forma. Yo espero sinceramente que encuentren la forma. Creo que es muy pronto y muy pronto como para ser apocalíptico. Hay que, primero, esperar y segundo, hacer fuerza, esté uno en el lugar que esté para que no vaya a suceder nuevamente otro golpe institucional. Gracias. Bueno, Carlos Kramer, socio del club. Previo a todo, me gustaría hacer una reflexión sobre el club. Ha habido muchas situaciones, se ha nombrado incluso una suerte de comisión de mediación, pero a partir de ahí se desarrollaron con mucho respeto polémicas interesantísimas, como fue la de Belgrano, la de Pasado y Presente, la de Lisandro de la Torre, el tema del coronavirus y otros temas que fueron tratados, para mi gusto, muy interesantemente, con gran respeto con cada uno de los que estaba de acuerdo o en desacuerdo. Me parece que es bueno esto destacarlo. El país va a vivir momentos muy difíciles o ya los está viviendo. El cisne negro, la muerte o no muerte de la explotación petrolera fracking, no en la Argentina, en el mundo se torna difícil, nos lleva a una situación que todo lo que pensábamos ayer, hoy naufraga. Aunque, de alguna manera, estoy de acuerdo con Willy, me da la sensación que si en este gobierno es bicéfalo o tricéfalo, como ayer lo definía un periodista que sigo siempre porque me resulta informado, culto, buen escritor e interesante, que es el Gordo Zuleta, la situación caótica de un peronismo sin plata, que como se lo ve ahora, no se lo vio nunca, enfrentando a una crisis y dividido, tiene que empujar a no dudarlo, me puedo equivocar desde luego, aparte en los años que hablo de política, me equivoqué tantas más, que qué le hace una mancha más al tigre, que va a empujar seguramente a la victoria de los acuerdistas. Una ruptura en el gobierno puede ser gravísimo y a lo mejor la está esperando Massa, que salió con su propio discurso, o no. Yo, como dijo Lazzari, le tengo fe en esta situación a los acuerdistas y creo que la oposición está dispuesta a defender a los acuerdistas, porque el resto sería el caos para todos. En fin, hay muchos temas a discutir y si salen de las retenciones, yo tengo varias cosas para decir. Hola, Oscar Muiño. Estoy parado, digo, porque alguno me... Yo tengo muchas más perplejidades que algunos de los amigos. Primera perplejidad es ver un gobierno peronista que pasados 3 meses ha tomado poca actividad. En realidad nosotros estamos acostumbrados a gobiernos peronistas muy activos, a veces por suerte y otras veces por desgracia. Pero en este caso parece un gobierno decidido a resolver primero el tema de la deuda y básicamente el de la deuda, con el fondo por un lado y con los bonistas por el otro, antes de actuar en el resto de los lugares sobresalientes. Entonces me parece que este tema es un tema novedoso, por lo menos para mí, en la historia de los gobiernos peronistas. Por otro lado,
la información que yo recibo es mucho más compleja de la que algunos amigos dicen. Yo recibo información del peronismo, algunos que dicen que efectivamente hay una tarea de desmoronamiento del presidente de la República para que se vaya. Otros que dicen que no hay nada de eso, que la Cámpora ha entendido después de 4 años de estar en el freezer, que hay cosas que no pueden hacer de nuevo. Y además han ganado la elección por 8 puntos, de modo tal que si 5% de los argentinos que los votó cambiara su voto, perderían el gobierno, cosa que a los peronistas nunca les ha gustado demasiado. Desde el punto de vista de la política, yo coincido que hay un sector acuerdista dentro del gobierno y ese sector se acaba de fortalecer con muy poco eco periodístico, para mi sorpresa, con la incorporación de Schiaretti, la reincorporación de Schiaretti al peronismo y de los santafesinos, que van a jugar en una línea acuerdista y centrista moderada. Después me parece que hay una coalición que discuta, a mí no me preocupa. Me parece que uno de los problemas del gobierno anterior fue en la no discusión interna dentro de la coalición y la falta de acuerdo. Y la gestión que nosotros escuchamos en su momento del entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, creo que fue una desgracia para la gestión. Y finalmente creo que, contrariamente a lo que dice Willy, que sabe mucho más que yo de economía, creo que es crítico para el gobierno y para la Argentina el desmoronamiento de los mercados, porque me parece que los fondos buitre van a ver una ocasión de comprar a precio regalado los papeles de la deuda y después hacer lo que hicieron con Griesa con éxito dispar, digamos. Así que yo creo que estamos ante en síntesis, un gobierno muy lento para ser peronista, que hasta ahora evidentemente no agarró bien como es el tema de la negociación de la deuda y no ha avanzado en casi ningún área, con por lo menos 2 corrientes, una la del presidente, otra la del kirchnerismo, que a su vez tienen lazos, distintas agrupaciones y distintas miradas, y no lo cuento a Massa, que creo que también tiene un plan propio, que es ser candidato a presidente dentro de 4 años, y me parece que, o ahora, sí, si hubiera una crisis que se lleva puesto todo, y me parece que también tenemos distintas líneas en Cambiemos o Juntos por el Cambio, donde hay un sector que es acuerdista y que quiere apoyar al presidente ante la eventualidad de un intento de desestabilización interno, y hay otro sector que está haciendo lo mismo que hizo el kirchnerismo cuando recién asumió Macri, que quiere que se caiga todo. Así que yo creo que la situación es extremadamente compleja, muy confusa y donde las cartas hasta ahora, digamos, son peligrosas para la estabilidad económica y por lo tanto la política. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Soy David González y quería, reflexionar con todos ustedes a partir de los análisis que se hicieron y que se van a hacer y los que se están dando en el foro. Y voy a empezar por lo que decía el señor cuando abrió el debate sobre esa bomba que le habían comentado y que la compartía y le ponía a disposición como detonador para estas evaluaciones. Yo me toca andar en muchos sectores y es la primera vez que estoy escuchando esta instancia de posibilidad de sabotaje o lo que fuese al presidente Alberto Fernández. No digo que pueda suceder hacia adelante, digo que hoy no lo veo, no lo escuché. Y en todo caso la bomba que más me preocupa es la que tiró el periodista Pani sobre presiones para prisiones preventivas y demás, no esta la que permitió el debate. Decía que sigo las intervenciones de personas muy capacitadas en el análisis y todo, pero déjenme decirles humildemente que está faltando una parte de ese análisis para poder comprender el presente, la coyuntura y las posibles soluciones que se puedan dar. Algo pudo hacer Oscar cuando hablaste de Marcos Peña. Quiero decir, venimos de una gestión que ha dejado una marca muy fuerte en muchas cuestiones de las que hoy tenemos que superar. Si nosotros no hacemos el análisis que estamos haciendo partiendo de que pasó el gobierno de Cambiemos, de Macri, donde tuvimos un ministerio que fue degradado, imagínense las consecuencias que podría tener eso hoy, que de alguna manera las tiene porque ciertamente no se ha podido recuperar en 3 meses la salud pública como mínimamente debiera ser para nuestro país. Entonces, me parece que si no arrancamos haciendo ese debate, la herencia que se toma, la deuda
que hoy nos tiene a todos estancados, porque ciertamente todos coincidimos que no se va a tomar ninguna definición fuerte en la política, en la económica, mientras no se arregle con el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que la deuda es insostenible. O sea, los mismos que hace unos meses seguían poniendo plata a diestra y siniestra en la Argentina, cuando todos decíamos, desde el dirigente más encumbrado hasta el último dirigente social, esto termina mal. Algo de eso ha reconocido el expresidente en una rueda muy íntima, donde yo le decía a mis asesores, che, dejemos de pedir tanta plata porque esto termina mal. Quiero decir, si nosotros ese análisis que proponen y que se hacen de personas muy destacadas y que yo respeto mucho, si no se hace con esa patita de lo que fue esta última gestión, es incompleto. Y me parece que difícilmente podamos proponer soluciones si no vemos todo el contexto, si no vemos toda la película, porque si no parece que hubo una continuidad del gobierno de Cristina, del kirchnerismo, el peronismo del 2015 a esta parte, y no lo hubo. Hubo un corte con políticas totalmente contrarias, muchas buenas, otras malas, eso es a debatir, pero digo, si no hacemos esa continuidad en el tiempo, queda muy incompleto el debate y las opiniones que se puedan dar y que se dan en el foro, insisto, que yo las leo, incorporo ideas, incorporo información que se da, porque obviamente de un gobierno oficialista hay cosas que no se van a contar y que sí se cuentan en el foro con información y datos. Quería proponer eso, que me parece que tenemos que hacer ese análisis completo, si no, no podremos marchar mejor y en propuestas que sí las habría de gente tan capacitada, nada más. ¿Sabes qué, David? No hay política sin historia. Y si queremos empezar a mirar desde dónde vienen las deudas, sobre todo sociales, como habrás visto, sesudas intervenciones en el foro, viene de mucho más atrás. Por lo tanto, lo que están pidiendo y que nos proponemos con una serie de mesas a futuro es hacer de cuenta que hicimos ya ese balance, porque ya nos dijo Macri cómo lo había encontrado y ya nos dijeron ellos cómo encontraron lo de Macri, etcétera, etcétera, y ver con lo que hay qué se puede llegar a hacer. Porque no hay política sin historia y sin mucha historia. Sí. Alfredo Leonardo Durante. Quisiera aportar una preocupación que me viene acompañando, tal vez algunos la compartan, desde que empezó el tema de las PASO y luego finalmente se concluyó en un triunfo que algunos suponen no rotundo, y hoy algo Luis Alberto Romero mencionó respecto del 41%, que se supone es algo sólido. A mí nunca me convenció ese razonamiento por la sencilla razón de que considero, a mi juicio, decepcionante la gestión anterior. Yo voté a la fórmula Macri-Pichetto, pero lo hice con violencia moral. Me ha ocurrido en algún sentido en oportunidades anteriores, pero esta vez realmente fue muy desalentador ver que la opción al regreso de lo peor era una fórmula integrada por un presidente a quienes no le reconozco capacidad de liderazgo y por un candidato a vicepresidente a quien conocí siendo asesor del diputado Héctor Polino en 1993, que era conocido en los ámbitos legislativos con el apodo del comisario. Era más menemista que Menem. Eso para mí fue la frutilla de un postre amargo y por eso la violencia moral. Entonces, la última reflexión es, ¿por qué no ocuparnos un poco de reflexionar acerca del lugar que debiera ocupar una oposición que todavía no se ve consolidada y donde hay tremendos internas, tanto en el PRO como en la Unión Cívica Radical, y no hablemos de la coalición cívica que nunca se sabe de dónde va
a partir del próximo tiro. Es decir, debiera ocupar nuestra reflexión y nuestra preocupación el hecho de que la alternativa a esto que se supone que podrá llegar con muletas o estallará, no se sabe, tiene una alternativa que aparece desarticulada, e insisto, sin un liderazgo claro. Gracias. Bueno, yo no soy apocalíptico, pero siento cierta preocupación por los hechos y cómo se han sucedido los hechos, porque además estamos hablando de un gobierno que lleva muy poco tiempo en el poder y parece un gobierno notablemente deslucido para lo que uno podía esperar. Esto tiene que ver no solo con las características del gobierno, sino que tiene que ver con la profundización de las crisis de las representaciones. Es decir, cada vez tenemos menos expectativas acerca de los líderes que nos representan. Pero bueno, la democracia en definitiva es un sistema que tiene válvulas que se supone que están para saltar cuando la presión se acumula. Esa válvula en el mes de diciembre fue el cambio de gobierno. Y eso debería generar expectativas. ¿Por qué vuelvo al principio a mi pesimismo? Primero porque veo actitudes en el oficialismo, en la parte que más debería, en mi opinión, preocuparnos, de una fuerte tendencia a violentar las instituciones democráticas. Me parece que hay un sector que está pesando fuertemente, el sector kirchnerista, y mucho antes de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Los hechos que se han sucedido en la última semana son hechos vertiginosos. Empiezo, la última semana, para no tomar que este gobierno empezó con una acumulación fabulosa de poderes y tiene todas las herramientas el presidente de la Nación para ejercer el poder, que luego fue a un debate sobre un tema fundamental para la Argentina, que es el tema de la justicia, donde hay un sector del oficialismo que tiene una pretensión clara con respecto a la justicia, que no es la libertad solamente de los presos por corrupción, de los llamados presos políticos, sino que tiene en vista una transformación profunda del sistema judicial argentino, y que esa discusión se llevó adelante de una manera mezquina, lejos de aquellos propósitos que el presidente de la Nación manifestó el 10 de diciembre, un discurso con el cual yo diría que coincido en buena parte, pero eso que se podría haber hecho, para que acá hay muchos ex parlamentarios, el debate de leyes fundamentales se hace antes del pleno del Congreso. Los debates, los acuerdos se llevan previamente y se llevan al Congreso los discursos, en todo caso, que van a quedar para la historia. Este fue un debate mezquino, que se podría haber evitado, y no quiero entrar en el detalle Scioli, que me parece casi una perogrullada, una pavada a esta altura, generarle un daño así a las instituciones innecesario, independientemente de que después se demuestre que fue legal la inclusión de Scioli. La verdad que me importa poco, me parece mucho más grave la omisión previa y la buena intención del debate, que es lo que esperábamos de Alberto Fernández en estas circunstancias donde le toca lidiar con un gobierno donde tiene más problemas con sus componentes internos que con la oposición. La oposición, por otra parte, tiene sus dificultades. También es cierto, y debo decirles, que es la primera vez que una oposición debería recomponerse después de una derrota tan fuerte en un tiempo tan breve. Los tiempos también corren para la oposición. No ha habido tiempo para recomponer la oposición porque la Argentina marcha a una profundización de su crisis de manera inevitable. Ahora acá hay economistas, yo no voy a hablar pero noto cierta, incluso liviandad en sectores afines al oficialismo, jugando con la idea de defaultear, como que si el default fuera una posibilidad de agudizar las contradicciones. Es decir, que lo que estamos hablando es de un sector que no cree en la democracia
Y este me parece que es el problema, cierro con esto, me parece que es el problema clave que tenemos hoy, que estamos nosotros tirando hacia el lado de la democracia a un sector que integra el gobierno que no cree en la democracia, que cree en otra cosa, que cree en otro sistema, que cree en un sistema de representación distinto al de la democracia. No entro a juzgar, digo que es claro que hay otro objetivo por delante. La última cosa, la posibilidad de la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy sería un gravísima antecedente institucional. Creo, no sé cómo salimos de una situación como la que se plantearía si interviene el Poder Judicial de la provincia y sale Milagro Sala, porque estamos en las puertas de un cambio rotundo en el rumbo de las instituciones democráticas. Nada más. Necesitamos divisas, sí, necesitamos todas las fuentes económicas que generen divisas, sí. Necesitamos por eso explotación minera, necesitamos extracción de petróleo, necesitamos el sector agroindustrial, pero no pensando como tantas otras veces que son nuestra panacea, nuestra tabla de salvación, etc. Y yo creo que íbamos a esa trayectoria de la forma como se venía planteando el desarrollo de Vaca Muerta. Dos comentarios chiquitos más. Uno, yo lo escuché a Gil Lavedra decir que la reforma de la justicia es necesaria, que la apertura y la integración del fuero federal con otros fueros no es una mala idea, y que por lo tanto me parece que sí, efectivamente hay que hacer el debate, hay que estar atentos y ver cómo eso se lleva adelante y si es efectivamente para favorecer la impunidad o no, y es probable que haya seguramente muchos sectores dentro de la coalición oficialista que apunten a eso, pero me parece que si vamos a hacer una crítica de afuera del gobierno o de afuera del oficialismo, no debería ser defender, sobre la base de defender lo que viene representando el fuero federal de Comodoro Pi durante varias décadas. Y finalmente quiero decir que por lo que yo leí, si no es verdad me corrigen, la oposición va a votar a favor de la reforma jubilatoria, digamos. ¿Qué tal? Luis Rapoport. Yo no tengo afirmaciones, tengo preguntas. Y son preguntas sobre básicamente 3 capítulos. Capítulo Relaciones Internacionales, capítulo Poder Judicial y capítulo Economía. Relaciones internacionales, ¿a dónde vamos? O sea, el presidente hizo un viaje auspicioso, qué sé yo, visitó Israel, Europa, etcétera. Por el otro lado, da señales de vincularse con, digamos, un sector bastante poco afín a Estados Unidos, pero por el otro lado está jugando, bueno, ustedes lo saben, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la política exterior argentina y cómo se hace coherente esa política exterior con los intereses de largo plazo, pero también con los intereses de corto plazo? Segunda línea de preguntas sobre el Poder Judicial. No conozco los technicalities de esta reforma judicial, pero la pregunta es inocente. ¿Vamos a la impunidad de los ladrones? Digo, porque son cosas que son, pues un porcentaje de la población va horadando, digamos, a mí me horada, y un porcentaje importante de la población horada. Y después una serie de preguntas económicas. Mi impresión es que llevamos 9 años de estancamiento
y lo que vienen son no menos de 9 años adicionales de estancamiento. La Argentina, ni la de Macri, ni esta, tiene un concepto en relación al desarrollo económico. Cero. Eso lo digo con ojo al tema. Pero entonces, ¿a dónde vamos en el corto plazo? O sea, las jubilaciones, la reforma, este mamarracho jubilatorio está muy bien desde el punto de vista fiscal, pero de acá a la China es inconstitucional. Entonces estamos comprando un problema. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con un nuevo gobierno en algún momento donde la Corte le enchufa una feroz deuda con los jubilados, como ya pasó una vez, no sé. ¿Qué pasa con el día después de las tarifas? De las tarifas, el día después, o sea, hay una cantidad después de... ¿Qué pasa con la caída del precio del petróleo y qué vamos a hacer? ¿Un precio del petróleo criollo? Pues hay antecedentes en la Argentina, o sea, cuando el precio del petróleo sube, yo mantengo un precio bajo, yo jodo la inversión. Pero cuando el precio del petróleo baja, yo meto subsidios sobre los petróleos y le defino un precio más alto. Ahora estamos, no sé cuánto va a durar ni el coronavirus ni esta decisión de Arabia Saudita y de los rusos para mantener bajo el precio del petróleo. Yo creo que ahí en esas preguntas hay desafíos que en lo personal tengo la impresión que digamos, en el gobierno no están siquiera planteados, ¿no? O sea, están planteados, por ahí en el caso, bueno, están en conflicto, vamos por así, pero creo que son preguntas que se van a develar dentro de poco, y aparece otra, que es año 2021 y elecciones. Entonces, ¿cómo se alinean los planetas del gobierno, de esta extraña coalición, que por un lado buscan la impunidad, por otro lado buscan la reforma del Poder Judicial, aparentemente no para la impunidad, pero son rehenes de la impunidad? ¿Y qué pasa? Año 2021, proceso electoral abierto y sin guita, ¿no? Esas son básicamente preguntas, ¿no? Mi nombre es Guillermo Yanco. Me resulta de importancia, en primer lugar, analizar el concepto del valor de las palabras y, a su vez, las palabras como resultan conceptualmente en relación a qué se dice y qué se ejecuta en relación a esas palabras. Digo esto en función de que el presidente Alberto Fernández, en su discurso inaugural, ante mi sorpresa, le adjudicó un valor enorme a la palabra y tildó a la palabra como verdad. Esto conlleva a pensar que detrás del decir tiene que haber un obrar consecuente con ese decir. Me adhiero a todo lo que ha dicho Jorge Sigal, y también en relación a las palabras quiero pensar lo que dijo Oscar Muiño sobre el tema del acuerdismo o no acuerdismo. ¿Y qué significa ser acuerdista o no ser acuerdista? Porque si no, parece muy sencillo atribuir a alguien que es acuerdista o a alguien que no es acuerdista. Las realidades son que yo presumo, y así lo siento, y así creo que lo siente mucha gente con la que suelo hablar, que a nadie se le ocurre
producirle al gobierno un daño que implique que no pueda seguir adelante con su proceso democrático en los años que tiene, que son 4. Eso no está, desde mi punto de vista, no está de ninguna manera en cuestión. Sí está en cuestión que el ejercicio de la democracia no implique llevarse por delante a las instituciones. Jorge Sigal describe el tema de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados cuando, faltando un voto, aparece Scioli, y ahí sí la oposición estaba dispuesta a charlar sobre algunas cláusulas de lo que se estaba discutiendo, pero evidentemente con mayoría propia dijeron no necesitamos charlar nada y la oposición in totum, en pleno, se fue. Otro de los temas es, que puede tener mucha entidad, es lo que se pregona y que se va a tratar probablemente mañana, que es la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Hecho que, de ser así, tendrá una entidad de gravedad extremadamente fuerte. La oposición, el gobierno se encuentra, según cada uno que lo mire, con dificultades o no dificultades, pero el tema no es esencialmente o solamente lo económico. El tema es lo institucional. El tema es lo económico, por supuesto, que hace y que puede hacer que la gente viva mejor, pero también lo institucional, que signifique sostener la libertad de prensa, sostener la posibilidad de disentir, sostener la posibilidad de moverse con libertad, todas las libertades que estatuye la Constitución Nacional. La oposición no tiene un tema, a mi modo, Oscar, de acuerdistas y no acuerdistas, porque yo preguntaría qué significa acordar y en base a qué acordar, atento a los hechos que hasta acá han acaecido y donde evidentemente no ha habido posibilidad, aún con los intentos de la oposición, de poder acordar determinadas situaciones. Y sí, la oposición en este momento tiene que hacer una revisión, un análisis, un estudio y ponerse a trabajar en una concordancia de pensamiento y de actos tendientes a poder ser en serio una oposición que conlleve a poder seriamente y democráticamente jugar para las elecciones del año 2021 y jugar para las elecciones del año 2023. Lo que yo quiero decir es que tengamos mucho cuidado con hacernos eco, pensar o jugar con parcialidades a los efectos de las propias conveniencias. La situación argentina es delicada, viene siendo delicada hace añares. Y uno cree que los procesos no son repetidos, porque supone que la experiencia tiende a dar posibilidades de pensar y mejorar, pero evidentemente en la Argentina las experiencias no tienen esta validez. Por lo cual digo, ojalá el gobierno pueda ser un gobierno democrático, institucional, con respecto a las instituciones, y la oposición pueda estar atenta, visualizando su lugar de construcción en programática para lo que puede ser el año 2021 y 2023, y atento al funcionamiento del gobierno desde lo institucional para que tenga vigencia la democracia y para que tenga vigencia la república. El tema judicial es un tema enormemente serio y excede a la situación de los privilegios que se le atribuyen y que tienen los jueces en sus saberes. Ya han renunciado 50 jueces y fiscales. Hay que completar esa nómina más una enorme nómina de jueces que no han sido nombrados. Y no olvidemos que hay procesos en marcha que tendrán que dirimirse.
Se está pregonando también la ampliación de la Corte a 15 miembros, que es también otro de los temas que conlleva quiénes son los miembros que van a integrarla, si esto se produce, y quiénes son los que van a elegir a los jueces para las futuras decisiones. Con lo cual, cierro con esto, es importante que el gobierno pueda cumplir con su objeto de ser gobierno en términos democráticos y republicanos, y que la oposición, aún con divergencias por las distintas fuerzas que lo componen, puedan conversar para unificar criterios y pensar en un programa hacia el 2021 y 2023, también respetando las instituciones. ¿Yo? Isidoro. Yo voy a tomar lo que dijo Jorge Sigal con respecto a la reforma judicial. En la reforma judicial se establece que los jueces que están en condiciones de jubilarse tienen que lo hagan ya, porque si se quedan, después van a tener una jubilación menos importante. Entonces lo que propuso la oposición es, mirá, dejá que los que están sigan y cuando se jubilen con la actual. Dicen, no, ya tienen derechos adquiridos, ¿cómo van a...? No lo ponemos eso. Pero pongan esa cláusula y le votamos la ley. No. ¿Qué significó eso? Que se está vaciando el Poder Judicial y además se eliminó la cláusula que establecía que se podían cubrir las subrogancias o las vacantes con jueces jubilados. Lo eliminaron. Esto significa que el gobierno... llámelo Cristina, llámelo Alberto, para esto no me interesa porque no cambia la cosa, estableció, váyanse todos que vamos a nombrar nuestros jueces. O sea, que van a vaciar el Poder Judicial. Este es el tema central. Además, ¿qué juez si no queda juez? Había 117 pliegos para tratar que dejó el gobierno de Macri. Los barrieron todos, ni uno quedó. Entonces quiere decir que no es que quieren que haya jueces de todo tipo, no, del palo de ellos. El segundo tema. Si un periodista menciona en el diario que hay un caso de corrupción, el juez que le corresponde intervenir no va a poder intervenir. O sea que el delincuente queda impune, cosa que esas 5 tipas o están locas, no tiene sentido esto, pero es así. Si un periodista dice, mire, acá debidos corruptos, dijiste eso, a Gabriel no le toca a nadie. Un ejemplo que estoy dando. Bueno, este es un proyecto de ley y yo no veo que Alberto se oponga a eso, nunca dijo nada. Con respecto a lo que puede ocurrir en Jujuy, dijo Morales, me dijo el presidente que no lo avala, pero el presidente no abrió la boca. Entonces, ¿quién es Cristina y quién es Alberto en todos estos actos? Otro punto más. Quieren volver a la escribanía en el poder legislativo. ¿Cómo? Fíjense, consiguen a Scioli y chau, la ley sale como está, no votamos nada, o sea, como se hacía antes. Si tenemos la mayoría... Nada de oposición, no negociamos nada. ¿Quién es el acuerdista acá? ¿Quién quiere acordar acá en el gobierno? ¿Dónde no está el acuerdo? ¿El acuerdo con qué? Si en realidad lo que están haciendo está el de copar la mayor cantidad de puestos. Pero hay un tema más. Bueno, redondeo, está bien. A ver si me acuerdo lo que es. No, nada más que eso. No. Acá corto, está bien, listo. El profesor Guillermo Yanco me aludió, entonces voy a explicar qué es la pregunta que él hizo. Cuando el kirchnerismo habló de la grieta y dijo que todos los que no estábamos con ellos estábamos contra ellos y éramos parte del antipueblo y la antipatria, nosotros nos irritamos y desde el club político hicimos mucho para enfrentar esa política. Cuando el gobierno anterior de Mauricio Macri, en lugar de enterrar
La grieta la utilizó pensando que de esa manera iba a ser invencible porque Cristina no iba a poder venir, cometió un error gravísimo y demostró una falta de convivencia democrática tan inaceptable como la de inventar la grieta. Cuando el expresidente Macri acaba de decir que el populismo es peor que el coronavirus, está diciendo algo intolerable en términos democráticos. Porque si es peor que el coronavirus y es una enfermedad, las enfermedades hay que combatirlas hasta erradicarlas. Eso lo sabemos todos. Los bacilos, la animalización o conversión del rival en una especie de animal tipo rata o de una enfermedad es inaceptable en la convivencia democrática. Acuerdista, además, es evidente que hay algo que yo no entiendo porque algunos amigos razonan de manera inconsecuente. Si es un gobierno que tiene unas enormes internas porque hay proyectos diferenciados, está claro que hay sectores que van a tener que intentar apoyarse en la oposición para llevar adelante sus proyectos o claudicar en los suyos. Y eso yo creo que está clarísimo cuando uno habla con gente del gobierno y cuando uno habla con nuestros amigos de Juntos por el Cambio, que hay sectores en los dos que quieren llegar a acuerdos de convivencia. Y el problema no es la democracia, en eso yo no estoy de acuerdo con Sigal, el problema son las instituciones republicanas. El peronismo siempre fue democrático, solamente llegó al poder por vía electoral. Pero lo que no fue, durante muchas veces, fue institucional y republicano, porque no permitió el juego de las minorías. Es decir, el peronismo democrático fue republicano, no lo fue muchas veces, y nuestro combate creo que siempre es tratar de lograr que en el peronismo aumente, aparezca y crezca una fuerza definitivamente republicana que termine con esas ilusiones que algunos de ellos tienen. Gracias. Hola. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Teresita González Díaz y, bueno, aparte de ser socia del club, voy a decir que soy funcionaria del Servicio Exterior en activo, así que no me voy a referir a la política. Bueno, no me voy a referir a la política exterior porque de alguna manera no puedo hacerlo. Pero sí quiero hablar sobre la estructura del Estado. Acá se dijo que no se están cubriendo los cargos. No se están cubriendo los cargos porque en realidad la Argentina no tiene estructura, digamos, no hay carreras profesionales en el Estado, en ningún ministerio, solamente en la Cancillería y el CONICET. Son los dos únicos lugares. El CONICET no tiene tareas de gestión, así que en lo que es la estructura del Estado, lo único que tiene gestión es la Cancillería. Esto es una falla terrible porque no tenemos funcionarios del Estado, entonces no tienen gente, no siempre tienen gente. Y por el otro lado, esto implica una enorme inestabilidad porque los que llegan no tienen ni idea de dónde se están sentando. Yo trabajé en el Ministerio de Economía porque me pidieron en préstamo en una época cuando estaba en La Baña y me asusté porque no hay carrera profesional. Yo que vengo de la profesionalidad pura, dije, bueno, por Dios, ¿y esto cómo va a hacer para funcionar? Bueno, y así estamos. Con respecto, o sea que esto es una preocupación terrible. No hay funcionarios del Estado y esto, los países que funcionan tienen estructuras profesionales en el Estado. Segundo punto, me comprenden las generales de la ley, pero voy a hablar sobre el sistema de jubilaciones, porque obviamente a mí me van a reducir la jubilación cuando me toque. Tiene, desde nuestro punto de vista, nosotros lo hemos analizado en nuestro sindicato,
Lo de los jueces se habló más, pero yo quiero incorporar lo del servicio exterior porque tiene que ver con lo que dije antes de la profesionalidad en el Estado. A nosotros directamente nos eliminan el régimen especial a partir de la gente que empiece, ¿no? O sea, los que empiezan a partir de la semana que viene no va a haber régimen especial. Pasan al régimen general. Eso en la práctica es terminar con los funcionarios, con la carrera diplomática. O sea, nadie que tenga el nivel que se exige hoy y que se exigió durante los últimos 40 años va a entrar al servicio exterior. O sea, están terminando con el servicio exterior, con los que entran. Los que... entonces uno dice, ¿y esto qué es? Bueno, esto es colonizar el Estado. O sea, el objetivo en última instancia, más allá de los números, yo entiendo que alguien puede decir, uy, este se va a jubilar con 300.000 pesos. Ok, sí, es probable, pero la verdad es que si uno quiere un Estado que funcione, tiene que buscar a los mejores. Y los mejores compiten con los privados. O sea, si uno quiere tener diplomáticos que tengan título universitario, tenemos maestría, tenemos doctorados, hablamos 3 idiomas, bueno, hombre, algo hay que pagar con eso, ¿no? Entonces, bueno, eso se está acabando y se está colonizando. Están entrando ya, mucha gente de afuera. También entraron antes, o sea que tampoco es que empezaron a entrar en los últimos 3 meses. Pero quiero llamar la atención de la falta de estructura del Estado y el desprecio, profundo desprecio por el mérito, que existe en la Argentina. No necesariamente estoy hablando de este gobierno, pero me parece un llamado de atención. Hay un profundo desprecio por el mérito. Muchas gracias. Patricia. No estoy acostumbrada a usar esto. Yo soy Patricia Gentile, soy nueva, con lo cual tengo TOC por hablar. Lo mío es una pregunta, les pido disculpas, tampoco soy oradora. Hay una convocatoria para el 17 de abril que se supone va a estar integrada por el 41% que votó con más asco, menos asco por Macri. Opuesto, digamos, no es por Macri, opuesto, bueno, sí, por Macri. Yo pregunto, el club, lo pregunto por mí, para mí la idea es ir porque a ningún político le gusta que opositores estén en la calle y creo que al peronismo menos. ¿Qué se hace con esa convocatoria? Más allá del coronavirus, que puede ser un limitante, etcétera. ¿Cómo se toma esa convocatoria para mostrar en la calle que estamos en desacuerdo con todo lo que se dijo acá, con lo que acaba de decir la señora, con las políticas no políticas que se están demostrando? ¿Qué se hace con eso? Por eso es simplemente eso. Es una pregunta concreta, Patricia. Sí, pregunta concreta. Te digo porque sos nueva acá. El club no toma partido por ninguna situación partidaria, absolutamente ninguna. Es decir, cada uno va a hacer lo que se le dé la gana con coronavirus o sin él. Bueno, brevísimo. Con respecto a la discusión sobre democracia o república, digamos, si son... Primera aclaración. En general no hablo del peronismo porque me produce un malestar muy grande a esta altura de la vida hablar de peronismo antiperonismo. Me parece que en el componente actual del Frente de Todos hay un sector que es el kirchnerismo, que es el sector ideológico, el único sector ideológico que integra el gobierno, ideológico que sí, que están con un proyecto concreto, alternativo a la democracia. Yo creo que eso no tiene que ver con la democracia. No es solamente contra la república, antirrepublicano, sino que cuestiona sensiblemente a la democracia tal como la conocemos. Quiere otro sistema. Lo han dicho públicamente, se ha dicho muchísimo al respecto en distintos encuentros con el chavismo, con los que tienen coincidencias estratégicas, no solamente coyunturales. Me parece que está muy claro la mano y
la inteligencia de los cubanos detrás de ese proyecto, que no estoy calificando, estoy diciendo que es diferente a lo que nosotros conocemos como democracia. La segunda cuestión, me parece que un gobierno que enfrenta una crisis de semejante envergadura como la que está afrontando la Argentina y no demuestra desde el primer momento, salvo en la retórica, vocación de acuerdo, es un gobierno que nos está condenando a un fracaso o a un posible fracaso. Y vuelvo al tema de la discusión de la ley de reforma de la justicia, porque es efectivamente, lástima que se fue Willy, pero efectivamente uno puede decir, ¿hace falta o no hace falta terminar con los privilegios, esa casta que se conformó en el Poder Judicial? Sí, hace falta. Ahora, es un problema de semejante envergadura que si no hay vocación de acuerdo, si no hay vocación de coincidir con el otro, si no hay vocación de discutir con el otro 41% que no te sostuvo, quiere decir que estás en problemas. Si lo primero que se te ocurre para remediar la reivindicación o el reclamo de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que no es un reclamo de perdón o de indulto, sino de reivindicación de la maravillosa labor que supuestamente habría hecho el kirchnerato en el gobierno, estamos frente a un problema, porque entonces las urgencias te van llevando, a un paso te lleva al otro. Y estamos, lo que parecía una fantasía, lo de la intervención del Poder Judicial pareció una chicana al comienzo. Hoy es una realidad, un peligro concreto que tenemos mañana, que tenemos que resolver de acá a mañana. Tenemos un problema gravísimo con el endeudamiento del país. Es el momento de tener vocación de acuerdo, de acuerdo con todos los sectores políticos. No ha sido la oposición la que no tuvo vocación de acuerdo, en todo caso tuvo debilidades de reacción ante la derrota, no tengo duda de que eso sucedió, pero ha habido pronunciamientos antiacuerdistas. Pero insisto, en el Congreso el otro día hicimos lo peor de nuestras peores prácticas. Lo que teníamos que hacer antes de la sesión no se hizo. Y era llamar a los jefes de las distintas bancadas y decir, vamos a acordar esto sobre esta base, porque esto es fundamental. Si no cambiamos la justicia, se nos viene en contra todo. Bueno, digo, había forma. No es que... Y no, prefirieron no hacerlo. Prefirieron llevarnos a los pechazos. Y así estamos. Nos están empezando a llevar a los pechazos. Gracias, Graciela. Mi nombre es Norma. Sí, estaba en eso. Soy Norma Winstein, muy alejada de lo que es común en este club, que es la política en su magnificencia para mí y de la economía en su especificidad. Yo soy bióloga, tengo que ver con las pestes, no específicamente con esta que nos está atornillando, pero sí tuve que lidiar con varias pestes en nuestro país, por ejemplo el cólera. Y eso sería quizás capítulo de poder contarles cómo hicimos para combatir el cólera en su momento, que también era una pandemia. No hace mucho de eso, hará 20 años o menos. Pero en realidad quería contarles que hoy a la tarde me encontré de casualidad con una mesa redonda que hicimos en julio del 2017, del que participó Vicente y un señor calvo, que se llamaba La Coyuntura. Era justo antes de las elecciones del 2017. Realmente me llamó muchísimo la atención porque era exactamente reproducir la misma situación del 2017 ahora. Tanto los conceptos de Calvo como los conceptos de Vicente en ese momento podían ser asimilados a esta coyuntura. O sea que el tiempo no pasó aparentemente. Se hablan exactamente de los mismos temas que estamos hablando acá. Lo cual realmente me llamó muchísimo la atención y me hizo pensar dónde estamos parados nosotros como grupo,
como club, ¿dónde estamos? Y ahí la verdad que casi no vengo, pero dije, no, tengo que ir porque es importante por lo menos hacerles partícipe de mi inquietud, que quizás sea la de muchos, que es qué hace el club con todo esto. Todo esto que se habló acá, la coyuntura económica, jurídica, de comercio exterior, de relaciones internacionales, todo eso es cierto, estamos en eso. Además, con un estado de desazón por lo que nos ha pasado y por lo que nos está pasando. Entonces, me parece que a mí me gustaría preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo participamos de esto? En ese momento, en esa reunión, Vicente, vos hablaste de acuerdos. Los acuerdos son fundamentales. Todos nosotros creemos que los acuerdos son importantes. En ese momento, Vicente dijo, acuerdos sí, pero ¿con quién? ¿Y para qué? Es cierto, es lo mismo que decimos ahora. La verdad que yo quisiera que de esta reunión podamos irnos diciendo, bueno, el club puede ir en esa dirección de una oposición constructiva, no necesariamente política, pero sí institucional. Eso me parece lo que tenemos que hacer y ver cómo podemos hacerlo. Eso forma parte, espero, de la conclusión de este grupo, hoy, no mañana, hoy. Gracias. Perdón, una cosa. Con respecto a la jerarquización de la administración pública. Yo pertenecía al Ministerio de Salud durante muchos años. Tuve que pasar por muchos concursos y tuve que hacer un escalafón muy importante para llegar al cargo al que llegué en salud pública. Y no es tan así que no hay jerarquización. Hay jerarquización y hay muy buenos empleados, no administrativos, empleados del Estado. Existen. Bueno, mi nombre es Fernando Aversa y habiendo escuchado a todos quería aportar algo chiquito que es, bueno, lo que hablaban del cisne negro, que es el problema de la retracción económica mundial ahora. Yo lo veo como algo muy coyuntural que nos va a afectar, pero también hay un negocio detrás de siempre asusar un fantasma mucho en el mundo y probablemente en verano, cuando empiece en verano en el hemisferio norte, ya el problema haya sido superado directamente. No lo veo tan grave a nivel de lo que nos puede pasar a nosotros en el largo plazo. Es ahora un momento de muchos negocios porque caen empresas, se compran acciones baratas y después se pueden vender muy caras. O sea, hay un movimiento de azuzar Pasó con el virus NH1H que hubo hace un tiempo, hace unos años. El tema nuestro es político. Tenemos un problema político. Por primera vez se ve un peronismo sin un liderazgo consolidado, que es una unión que se hizo para ganar unas elecciones. El tema de poner jueces afines o no es un tema que mientras uno tenga el poder, el que haga esa estrategia, le resulta. Pero como el poder no es eterno y está muy decadente dentro de las facciones, las dos facciones que hay en el peronismo, las facciones que están hoy en pugna dentro del gobierno, están, sobre todo la facción kirchnerista, no la veo muy fortalecida a futuro. Es una intención de intentar lograr una impunidad, que por más que pongan jueces afines, ese juez afín, mientras tengas poder, pero va a ser el primero cuando te vayas deteriorando, el que te va a dar la estocada en la espalda. O sea, no es algo que te asegure la impunidad, digamos. Eso que se ve, ese peronismo que veo ahora es a grandes rasgos parecido a una etapa que ocurrió en los 70, por suerte leve, sin armas, obviamente, pero es ese peronismo que hoy no tiene liderazgo y que llegó al poder. Está en el poder sin un liderazgo consolidado y verticalista como acostumbran
Por eso veo difícil que superen, que ante toda la tormenta perfecta que está haciendo sobre la economía argentina, la política no pueda reaccionar. Y todas las recetas que se están tomando son totalmente contrarias a que el país pueda arrancar económicamente. O sea, estamos yendo hacia un colapso económico, porque aumentar la presión fiscal, yo veo también una continuidad. Desde el 2015 hasta ahora, el gobierno de Macri asumió prometiendo que iba a cambiar, de reducir el gasto público, achicar el Estado, de promover una economía así de exportación abierta, y no logró hacer nada. Al final aumentó impuestos, no bajó el gasto público, se financió en vez de más con emisión, se financió más con deuda que con emisión, mientras antes, como estábamos fuera de los mercados, se financiaba más el déficit con emisión que con deuda. Y ahora estamos en una etapa, este gobierno ya aumentó la base monetaria en 400.000 millones de pesos, o sea que el problema de la inflación está ahí a la vuelta de la esquina, terrible, lejos de solucionarse, digo, y bueno, ese es el tema que veo que todo no confluye, la política está de espaldas a buscar una solución, y es el momento en que tenga que surgir dentro del peronismo, de ese liderazgo que tiene que dar ese cambio, que hoy el país está estancado por eso, es un problema político, digamos. Sí, bueno, yo mientras seguían hablando hacía un poquito de memoria cuando fue las elecciones del año 2015, donde ganó el gobierno de Cambiemos, y yo venía y soy de la extracción peronista izquierda, si quieren tomarlo así. Entonces, cuando ganó Cambiemos, yo tenía mucha esperanza por un nuevo gobierno de que pudiese arreglar las cosas que evidentemente estaban muy mal y corregir otras hacia el futuro. Y esperé ese proceso hasta casi llegada a las elecciones de medio término del 2017, donde dije, esto apunta hacia ese lado, no es lo que pienso, no es lo que yo siento que debe hacerse, entonces me pasé a la vereda del frente, si lo quieren poner en esos términos. Pero pasó un año y pico. Yo veo que ese tiempo no se le da a este gobierno. Ya inmediatamente se pone de la vereda de enfrente y se ve todo lo malo que está haciendo sin poder evaluar algunas cuestiones positivas. Yo solamente quiero decir desde mi punto de vista que yo no veo amenazada la democracia. De ninguna manera veo amenazada la democracia ni la continuidad de Alberto Fernández en el periodo de 4 años que le toca gestionar. Así que por ese lado, dejar tranquilo a alguien si toma mi palabra. Y por el otro lado, reflexionaba también por qué, pensando en este tiempo que yo había tenido de esperanza en el nuevo gobierno, por qué ya no desde afuera, sino también los propios consocios nos asumen en una postura de oposición. Yo quiero dejar claro que yo no soy oposición a este gobierno, porque si no, se da esa mirada sobre el club político, y hoy lo escuchaba en 2 intervenciones, ¿no? Bueno, me parece que entre todos deberíamos pensarnos por qué se nos observa como oposición al gobierno y no como lo que planteaba Graciela recién, un colectivo de personas que piensan propuestas más allá de la cuestión partidaria. Así que quería dejar esa reflexión para el club. Gracias. Bueno, me anoté, porque si no... es arbitrario. Me hizo anotarme el pedido de Norma, sobre todo. Yo quisiera recordar a todos que el club cumple ahora 12 años, Tito. Ajá. En abril. Bueno, le pregunto a Tito porque ha sido el numen fundador. Y se ha mantenido hasta ahora gracias a que hemos tratado de que nuestras discusiones sean respetuosas y de que en todo momento lo que se utilice son argumentos y no descalificaciones. Y no es que no las haya habido, y no es que no haya habido en algún momento descortesías, pero también hubo mucho trabajo desde la comisión directiva, personal, tratando de que eso se fuera borrando
en aras del compromiso que todos toman cuando ingresan acá, de mantener una serenidad en la discusión y buscar argumentación mucho más que exabruptos o descalificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo sentí hoy, y me sentí más cerca, de aquellos que señalaban una cuestión que para nosotros es fundamental, desde nuestro propio estatuto y de nuestra forma, y el por qué nos creamos, porque nos creamos en 2008, precisamente para ver si se podía tender un puente en una grieta que se empezaba. No fuimos exitosos, lamento decirlo, en eso. Sin embargo, fuimos exitosos en sobrevivir como en un lugar donde se pueda pensar libremente y no ser criticado por lo que se piensa y lo que se dice, no ser juzgado por eso. Ahora, lo que sí es cierto, creo yo, es que todos tenemos un fuerte apego a la cuestión, obviamente, democrática y sobre todo a la cuestión institucional dentro de lo que es una democracia republicana. Me parece que en ese sentido, cada vez que el club siente que las instituciones se ponen en peligro, aún el Poder Ejecutivo, si lo estuviera, el club sabe respetar el voto de la gente. Aprendió, todos lo respetamos, no importa que nos haya gustado o hayamos votado o no. Somos respetuosos de la voluntad popular. Y somos fervientes defensores, me parece, de las instituciones y de la fortaleza de esas instituciones y conscientes de que son muy débiles todavía para nuestro gusto. Por eso nos preocupa y casi advertimos, y dije cuando hicimos esa declaración donde estaba incluido la posible intervención al Poder Judicial en un gobierno, tengo que destacar eso, porque yo sé que todos lo saben, pero a lo mejor hay que darle una importancia especial. Somos fervientes defensores del sistema federal, es decir, de la independencia de las gobernaciones con respecto al poder nacional. Sin embargo, ante la primera dificultad que hay, o el intento de ganar una elección, Snopek siempre ha sido rival de Morales, no importa si se aplica el remedio federal. El remedio federal es la intervención y es el más serio de todos los remedios. Es decir, llevarse por delante la independencia de una justicia. Entonces, ¿vamos a reaccionar o no como club? La CD se lo va a preguntar. Y es muy posible que tengamos el tiempo de preguntárselo a todo el cuerpo de socios. Ojalá. Y esa declaración pueda ser de CPA. Porque en el tema instituciones nos va la República. Nada más que eso quería decir. Y Carlos Kramer, estás anotado. Pese a mi proclividad en algunos aspectos a ser pesimista, me parece, Guillermo, Isidoro y Jorge, que tampoco tan calvo que se le vean los sesos. No es tan fácil llevarse por delante el país. Este gobierno tuvo el 58% de los votos. Son conscientes, el 48% de los votos. No tuvieron ni el 58 ni el 64. Son conscientes que si hubiera un balotaje como en el resto del mundo al 50%, difícilmente sería gobierno. No es tan fácil intervenir el poder judicial de una provincia. Hubo un solo caso en la historia, lo recordó Caro Figueroa, en Catamarca, pero lo hizo Perón. Perón no era ni el tío Alberto ni era Cristina, era Juan Domingo Perón. El tema de la ampliación de la Corte Suprema realmente es un susto, pero ¿con qué elementos? Este gobierno
no tiene la fuerza para hacer eso. Les va a costar mucho, y vos lo sabés, Guillermo, meter ahora a Rafecas como procurador general. No tiene 2/3 en el Senado. Tiene una mayoría pegada con moco en diputados. Yo no sería tan tremendista. Sí en el orden económico. Acá el amigo dijo 9 y 9, 18 años de no crecimiento. Entonces eso apoya alguna manifestación que hice por escrito en el club y que varios compañeros personalmente me dijeron que era de mucho pesimismo, cuando dije que el futuro de la Argentina ya pasó. Gracias. Guillermo Ariza. Bueno, no vine con nada pensado, sí preocupado, pero no con nada pensado para decir. Estoy preocupado por el club. Lo que acaba de decir la presidenta me ha conmovido mucho porque hago enteramente mía cada una de sus palabras, porque no es la experiencia que hemos tenido en el club. Hemos vivido a mi juicio, un efecto interno en el club de lo que pasó afuera del club, una ida y vuelta de relación de fuerzas. Yo tengo interpretación de lo que pasó fuera del club con las elecciones, es decir, la apuesta de continuidad del gobierno de Macri implicó para los sectores que lo apoyaban lo que yo definí, espero no molestar a nadie, como chantaje moral. Y eso tiene luego consecuencias psicológicas en los que lo sufrieron. Se fue Durante, pero dijo, voté con, bueno, ahí lo tengo anotado, con violencia moral, dijo, ¿no? Y me parece muy, muy sincero y que no es un caso aislado. Me parece que es muy, muy amplio esa situación. Y eso me parece que en el club generó una presión muy fuerte, porque evidentemente en el club la mayoría de los socios votaban a Macri, a su continuidad, aún tapándose la nariz sobre Pichetto. Entonces, que hoy reafirmemos que hay que escuchar a todos, que no hay que ser apocalíptico, que uno lo ve así, uno lo ve así, me parece absolutamente estupendo. No quiero hacer una cosa angelical. Quiero decir que el mayor esfuerzo, yo estoy dispuesto a hacer mi parte del esfuerzo. Absolutamente dispuesto y no me he ido del club a pesar de todo lo que hemos vivido. Pero creo que el mayor esfuerzo tiene que hacerlo esa mayoría que se impone un poco, sin necesidad de modos groseros, se impone de una manera fuerte, por no decir otro adjetivo. Y esa autocontrol no se lo podemos imponer los que los padecemos. Nosotros podemos denunciar, salirnos de madre, callarnos la boca, renunciar al club, todas las cosas que pasan. Pero me parece que es el momento, es un buen momento, porque las instituciones funcionan mejor, las instituciones de gente, digamos, ilustrada, funcionan mejor en la oposición, digamos. Acá hemos escuchado cosas sobre este gobierno que recién empieza, que jamás escuchamos de los mismos amigos que han hablado del gobierno anterior, que lo integraron. Entonces, hay una realidad que todos conocemos y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo especial dada esta realidad para convivir y escucharnos. Yo, en ese sentido, si he fallado, creo que me he callado más de lo que he hablado, pero si he fallado, desde luego, y se me hace notar, estoy dispuesto a corregirlo, porque la convivencia, el club es una rara avis. No hay instituciones como el club. Pero el club tiene el riesgo de ser un grupo de afinidad ideológica, social, cultural, o un ámbito donde efectivamente la amistad sea una vocación y un premio que tenemos al cumplir con el cometido del club, que es escucharnos, interesarnos en las ideas diferentes y no descalificarlas, no callarlas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto, pero que me parece que sí. Cuando Luis Alberto, con quien he tenido el gusto de tener unos intercambios estos días, entre ayer y hoy, escribe una nota y hay 7 mails detrás diciendo qué bien, bárbaro, genial, único, es lo que más me gusta. Eso no está bien. Yo lo hablé con Luis Alberto cuando integramos ambos la comisión directiva y estuvo de acuerdo conmigo. El que no tenga nada que agregar, a favor o en contra, pero sustancial, que le escriba
al homenajeado y lo felicite. Y lo demás, porque si no se establece una proporción. Yo hablo con socios del club. Y dice, ¿cómo voy a opinar? Me dicen una opinión. Digo, ¿por qué no lo decís en el foro? ¿Cómo voy a opinar? Si hay 10 tipos que me van a romper los huesos apenas abra la boca. Entonces, ahí hay una realidad que yo la pongo arriba de la mesa porque creo que el clima hoy es apto para eso. Esto lo pienso hace rato. Pero ahora creo que era posible hacerlo. Este es lo que quería hacer como aporte. Y desde luego, sobre el gobierno, creo que, por supuesto, es demasiado pronto para declararlo muerto. Es evidente los problemas que tiene, pero yo lo veo más en un plano de continuidad. Lo veo más en un problema de continuidad de los problemas. Gracias, Kramer. Tenés un vozarrón que interviene. Sí, seguro. Bueno, entonces, yo veo más los problemas de la Argentina en una continuidad, en una sucesión de dificultades que por supuesto zamarrea a las instituciones y que hay que preservar a las instituciones. Pero al hacerse dueño de las buenas instituciones y decir que el otro las zamarrea, cuando todos zamarrean las instituciones, no las cumplen, no siguen las reglas del juego, porque entre otras cosas es muy caníbal la política argentina, muy caníbal. Gracias a Dios que tenemos el marco democrático y eso no está en cuestión. Pero arrogarse la República, cuando en la Argentina lo que ha sobrevivido la República, a pesar de todo, me parece una apropiación indebida. Esto digo sobre el contexto general. Por supuesto, los problemas son gravísimos. Los del gobierno porque tiene a cargo la resolución de los problemas, pero los problemas están anteriores al gobierno. Fragmentación social, a la que le añadimos una grieta ideológica de mamma mía. Más que venía de antes, por supuesto, son continuidades. Entonces hay que trabajar. Entonces, este es mi aporte. Entonces, yo tengo una mirada quizás crítica de todo y quizás no tan terminal de todo. Gracias. Bueno, no, solamente voy a decir, faltan 2 minutos para que termine esta reunión. Yo lamento que Guillermo Aiza haya esperado para plantear este tema con el cual está haciendo una historia del pasado del club con la que discrepo completamente, lamento que haya esperado para tener la palabra final. Y la va a tener, porque yo no voy a robarles el tiempo, pero espero tener la ocasión en otro momento para refutar o intentar refutar con mis opiniones sobre lo que pasó y pasa con el club en otro momento. Agrego a esto que si él tiene que elegir un ejemplo tonto, como dijo, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad me parece tonto decir, che, te felicito, muy bien, yo no lo hago nunca, la mayoría de los que estamos aquí creo que no lo hacemos nunca. Si hace falta elegir un ejemplo tonto es porque faltan ejemplos inteligentes.